Ya llegamos al final de esta epístola tan maravillosa, que habla acerca de la salvación eterna, epístola a los Romanos. Y ya abriendo en el capítulo número 16, vamos a leer unos versículos que nos toca meditar en esta tarde. Romanos capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Amén. Amén. Si me baja un poquito el retorno, por favor. No mucho, pero un poquito. Gracias. Recuerdo un pastor que había estudiado en la escuela bíblica, y este hermano contaba una experiencia que él había vivido con uno de sus maestros que le había enseñado la palabra de Dios. Y este hermano decía: nosotros recordamos, mis colegas y yo recordamos a ese viejo maestro que nos enseñaba en la escuela bíblica, porque nunca lo hemos podido olvidar, porque cuando él llegaba a la clase, cuando tenía que darnos nuestra clase, llegaba como aquel que había estado con Moisés, con Pablo, con Daniel, con los apóstoles, con Jesús. Y parecía, decía él, que este maestro bajaba del monte a traernos la enseñanza. Porque para el maestro que enseñaba en ese momento, Pablo, Pedro y los demás eran personajes reales. Y ellos, cuando lo veían llegar, veían que parecía que estaba con ellos, o había estado con ellos, o ellos les habían enseñado al maestro, y el maestro bajaba del monte para enseñarles en la clase. Siempre cuando llegamos al final de algún libro, o en el caso de una carta, a mí me emociona mucho, porque es como que si me estuviera despidiendo de Pablo en realidad. Quizás usted diga que es un poco loco lo que estoy diciendo, pero eso es mío. Como que me estoy ya despidiendo de este hombre que había entrado en la batalla de la fe con todo, y que había avanzado de tal manera de que en una ocasión dijo: he trabajado más que todos los apóstoles de Jerusalén. Como que despedirse de un hombre así como él se despide en Éfeso de los ancianos. Cuando van a la playa, dice que se le tiraban al cuello y lloraban, porque ya sabían que nunca más lo iban a volver a ver. En lo personal, al estudiar esta epístola, he tenido la impresión de que Pablo ha estado enseñándonos
este gran hombre de Dios. Y ya llegando aquí en el capítulo 16, al final ya usted quizás en su Biblia lo tiene así, como ya las Biblias tienen títulos, quizás ahí usted lee el título que dice saludos personales. Cuando leemos, hermanos, todo este capítulo, pareciera que no hubiera gran cosa que sacar porque solo son saludos. Sin embargo, hay mucha riqueza en ello, de tal manera que no pudimos avanzar solo hasta el versículo 6, porque a partir del versículo 7, yo no sé si ustedes están al corriente, pero el versículo 7 hay una gran controversia. Ha habido en todos los siglos de la iglesia, desde que se escribió esta epístola, una controversia. En el versículo número 7. Pero eso lo vamos a estudiar en la próxima ocasión. Por el momento no les digo nada, solo los versículos que hemos leído. Y pensando, hermanos, lo voy a decir de esta manera: cuando usted va al Antiguo Testamento no encuentra de manera abierta, como que si las cortinas estuvieran abiertas, para poder identificar la iglesia de Cristo. Usted no la encuentra de manera abierta como se encuentra en el Nuevo Testamento. Hay que buscar algunos simbolismos, tales quizás como Adán, que se le saca a su esposa del costado. Así como Cristo se le pone la lanza y le sale agua y sangre, como que le cuesta. Para tener una esposa a Jesús le costó esa muerte en la cruz. Pero está muy velado ahí la iglesia. Quizás también de manera velada está la iglesia cuando Moisés se casa con una pagana, con una no judía, cuando se casa con una cusita, que era una africana, Séfora. Quizás los hermanos por eso se enojaron, porque los hermanos no estaban de acuerdo que se casara con ella. Pero el punto es que igualmente Jesús se casa con una mujer pagana, nosotros que no somos judíos. Por cierto, claro, entiendo, comprendo que está muy velado, pero como que ahí se vislumbra de alguna manera el diseño tremendo de Dios, de que la iglesia de Cristo va a ser la novia de su Hijo, la esposa. Por supuesto, de manera ya abierta, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, encontramos al Hijo de Dios ya en la eternidad, contrayendo matrimonio con su novia, que es la iglesia, ya de manera abierta, sin ningún velo. Se lee y se ve ahí claramente cuando dice: aleluya, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha vestido de lino fino, purísimo, blanco. Ya en su esplendor máximo encontramos aquel misterio que se pudo ir revelando a medida que el tiempo fue pasando. La iglesia, la obra maestra de Dios, la iglesia de Cristo, su novia, su esposa. Quizás si leemos Cantar de los Cantares, encontraríamos igualmente que la tsunamita es la iglesia. A veces la tsunamita dice: ¿dónde estará mi amado? Mi amado es blanco, es rubio, es bermejo. Mi amado es señalado entre 1000, entre 10,000. Ahí encontramos de manera velada una vez más la iglesia que vendría en el Nuevo Testamento a llegar a ser lo que el Señor había diseñado en los tiempos, o quizás antes de los tiempos, como dice Pablo a los Romanos aquí, capítulo 8. Antes de los tiempos habría preordenado todas las cosas para su gloria. Y ahora de manera abierta, hermanos, el Señor dice de que si hay un problema, por primera vez ahí en Mateo, si tienen un problema, llamad a 2 testigos, decirlo a la iglesia, a la asamblea de personas que van a creer en ese Mesías. Como que se desvela un poquito más, y luego ya vemos cómo el Señor le dice: no salgan de Jerusalén, quédense en Jerusalén.
Porque va a empezar ahí lo que él había preordenado de antes de la fundación del mundo, que levantaría esa novia para su hijo. Y viene el Espíritu y cae sobre ellos, hablan en lenguas, hermanos, y la iglesia como cual flor se abre sus pétalos y empieza como a despedir el perfume de vida, como dice Pablo a los Corintios, perfume de muerte, perfume de vida. La iglesia debe dar un perfume de vida, porque es la novia del Hijo de Dios. Ahora, cuando llegamos, eso es lo que veo, por supuesto, aquí en el capítulo 16, el cumplimiento de manera práctica de lo que los profetas y la antigüedad se venía diciendo, de manera práctica, y voy a decirlo de esta manera, hermanos, de manera sencilla igualmente. Pensaba yo esta mañana en el culto francés cuando estaban cantando, pensaba en el mensaje y decía yo que la iglesia de Cristo hoy día tiene muchas cosas que no debería tener, que apagan a la misma iglesia. La iglesia del principio era una iglesia que vivía en la sencillez. Entre ellos no habían esas cosas que quieren que hoy día que la iglesia tenga como para hacer brillar, como para atraer a las moscas. Era algo sencillo. Se reunían en las casas, alababan a Dios, dice Hechos, alabando a Dios, teniendo comunión unos con otros, orando y perseverando en la oración, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero aquí ya Pablo está hablando de esa iglesia. Y hermanos, de manera sencilla igualmente, ustedes que están sentados ahí, son ese sueño de Dios de querer darle a su hijo una novia. Somos nosotros la iglesia que un día, espiritualmente hablando, llegará a ser la esposa del Cordero de Dios. Y aquí veo el cumplimiento, lo veo en la mañana, a esta hora, más tarde, todo el día, y en otras partes del mundo encontramos igualmente esta gloriosa revelación del Señor. No sé si usted piensa en la eternidad. A mí me gusta pensar en la eternidad. Y quiero decirle esto, en Francia, cada año, el 11 de noviembre, se festeja lo que se llama la armistice de la Primera Guerra Mundial, y se hacen honores al soldado desconocido. El soldado desconocido es aquel que fue un soldado real, pero que representa a todos aquellos que dieron su vida por la patria. Al soldado desconocido. Igualmente encontramos aquí que Pablo, por falta de tiempo, porque el pergamino no podía ser tan largo de kilómetros, tiene que resumir y dar un orden, y él va a dar un orden de personas, y que a medida que vamos avanzando en el capítulo 16, usted va a ir encontrando que los nombres ya se van acortando. Es decir, ya no se habla mucho, no se dan muchos detalles porque la carta se está acabando. Ya solo se dicen nombres. En otras ocasiones Pablo dice que Dios bendiga a esos colaboradores que me ayudaron, y ya ni nombre hay. Pero todos esos héroes que vivieron y quisieron de tal manera que, hermanos, recibimos la herencia de la fe en nuestros tiempos, la mayoría no los conocemos. Como soldados desconocidos fueron enterrados, quizás comidos por leones, torturados por el Imperio Romano. De todas maneras, engrosaron la lista de los héroes, aunque los nombres no están en este libro. Pero Dios en su misericordia permite dejar algunos nombres en el libro de los libros, héroes que ayudaron a Pablo a salir adelante en la obra que Dios le había encomendado. El primer héroe, extrañamente,
Lo digo extrañamente porque hoy día en las iglesias yo no sé qué tienen contra la mujer, pero le dan duro. Pero aquí la primera felicitada es una hermana. ¿Qué dicen, hermanas? ¿Están contentas? Es que Pablo no da el nombre de ningún hombre. La primera es la hermana Febe. La hermana Febe. Si nosotros no estudiáramos la epístola de los Romanos versículo a versículo, yo creo que jamás hablaríamos de la hermana Febe, jamás, porque no escribió nada, no hizo cosas extraordinarias. El pastor general tiene una prédica, una vez la predicó aquí. Se llama, habla sobre un soldado en el Antiguo Testamento que se llamaba Dodó. Y él dice, no duerman, hermano Dodó, pero se llamaba Dodó. La ventaja de poder estudiar la palabra de Dios versículo a versículo es que saca a relucir joyas que están ahí metidas. ¿Me están escuchando? Sí, y eso es lo importante. Y nuestra hermana Febe, ¿sabían ustedes que tenían una hermana que se llamaba Febe? No jueves, Febe, porque algunos dicen jueves Febe, no, es jueves, perdón, es Febe. Febe, la hermana Febe. Y dice aquí, vean, versículo 1, os recomiendo a nuestra hermana Febe. La primera persona que recomienda el apóstol es la hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Cencrea era una ciudad que estaba en Corinto y ella era de esa iglesia. Se cree que ella fue la que llevó la carta del apóstol a Roma. Ahora, es interesante, versículo 2, que le recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que le ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Diaconisa, servidora. Se cree que era una mujer que tenía medios económicos y que la labor que ella hacía era de, como Lidia, de ayudar, de recibir a siervo de Dios en su casa, quizás de apoyar, quizás darle alguna ofrenda. Pablo dice, ella me ayudó a mí también. ¿Qué nos dice? ¿Por qué el Espíritu Santo quiso que esto quedara grabado en la palabra de Dios? Yo creo, hermanos, que el Señor lo que quiere decirnos en esta hermana Febe es que el que hace la obra de Dios no es solo el que predica. Si ustedes no estuvieran aquí sentados, ¿a quién le predico yo? Me hacen el honor de poder aguantarme. Eso es glorioso. Pero ayudar, solo hospedar a un hermano, solo hospedar a alguien. Pablo dice, la hermana Febe ha sido de mucho socorro para nosotros. No solo para los hermanos, sino que para mí también y para su iglesia, porque es diaconisa, servidora. Quiero darle honor a las mujeres en esta tarde. No sé si se me meta en lío, pero el Señor Jesucristo, se lo voy a leer. Yo se lo leo en Lucas 8:1, dice, y pues Él comenzó, hablando de Cristo, a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Él iban 12
y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, era una mujer que tenía un estatus. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de Jesús y sus discípulos. Es decir que dentro del staff, vamos a ser modernos, dentro del staff de Cristo estaban los discípulos, pero siempre se habla de ellos y de las mujeres que tenían posición económica. Ellas le compraban comida a Pedro. Ellas eran las que eran encargadas de comprar tamales para que comieran. Eran ellas. Así dice abiertamente, las mujeres. Hermano, la obra de Dios necesita de todo. De verdad, necesita de todo. El catolicismo lo que ha hecho, y lamentablemente las iglesias después de la Reforma, como que han encerrado la obra de Dios y la han puesto encima de un hombre que es, como ellos le llaman, el clérigo, el que está a la cabeza y el que puede hablar. Los laicos hacen 1 o 2, 3 cositas ahí sentados y luego se van y no saben más de la iglesia y vuelven a regresar. La Biblia habla de un sacerdocio que es universal. Oigan bien, todos somos llamados a servir al Señor. Todos somos sacerdotes, sacerdotisas de Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes para ministrar al Señor. Y ministrar ¿qué es ministrar? Servir. Somos llamados a servir todos. No hay nadie aquí en esta iglesia o en cualquier iglesia que esté llamado a ser adorno. A veces yo conozco hermanos que los confundo con esos árboles. Y hermano, hermano, no es el hermano, no es el árbol. Ahí, estos árboles están ahí parados toda la semana, año tras año. Y hay así hermanos en la iglesia que están todo el año en la iglesia como adornos. Pero Dios nos ha llamado a adornos. ¿Saben cuál es el adorno? Pablo dice que el adorno que nosotros tenemos que dar es adornar la doctrina cristiana con nuestro fruto y nuestra manera de vivir y nuestra entrega a Cristo. Ese es el adorno que debemos hacer. Pero usted no es adorno. Usted no es una flor, mariposa. No, somos llamados a servir a Dios, todos, ministrar al Señor. Ahora, no todos predican. Pero la hermana Febe no predicaba. La hermana Febe llevaba hermanitos a la casa para atenderlos. Quizás Pablo se hospedó en la casa de ella, le dio de comer, le planchó la camisa, para que el hermano Pablo se pudiera seguir su camino. Pero eso es servir al Señor, hermanos. Yo ayer tuve una reunión con los hermanos aquí diáconos, que generalmente se le llaman ujieres en otras partes. Bueno, pero igual tuvimos una reunión ayer y hablamos del servicio. Y hablamos precisamente de que ellos están sirviendo al Señor. El dar la bienvenida, el que usted no se duerma. Saben ustedes que Spurgeon en el siglo XVIII, cuando en su iglesia tenía diáconos que tenían una vara larga, y entonces iban con la vara larga avanzando así, fila por fila, y el que se iba durmiendo le pegaba y despertaba. Aquí tendríamos que poner uno parado en alguno toda la reunión, hermano. Que no se mueva de ahí porque... Pero servían así, es verdad lo que estoy diciendo. Servían así al Señor, despertando el que se dormía. El sonido, la filmación, el limpiar la iglesia, en reparar. Es servir a Dios. Todos hemos sido llamados a servir al Señor. Hay un corito que dice: yo he nacido para adorar y alabar y servir al Cordero. Para eso hemos nacido. O sea, eso es el que entiende la gracia de Dios. ¿Con qué pagaré un inmenso amor? ¿De qué manera puedo pagar?
entregando mi vida. Al que mucho se le perdona, mucho ama, mucho se entrega. Y la hermana Febe, Pablo dice, la recomiendo. A veces uno se sienta con los hermanos y hermanos dice, miren, necesitamos hacer esto y este otro. Y entonces, pastor, usted que tiene siempre la gente delante, a ver, pase lista en su mente y vea las caras, ¿quién puede? Y yo hago así, como un escáner. Este sí, este no, este no, este no, este sí, este no, este no, este sí, este duerme, este no, este sí. Entonces aquí lo tengo. Pero ¿a dónde encontramos gente que dice amén, pero no un mes ni dos? Se dice amén hasta que Cristo venga, hermano. ¿Dónde están esos hombres o esas mujeres? ¿O dónde están las hermanas Febes? A Dios gracias, aquí hay hermanas Febes. Claro, sí hay, gracias a Dios por eso. Pero usted, hermanita, que en lugar de ser Febes es jueves. Despertad, de verdad. Que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en la viña del Señor. Hay mucho que hacer en la obra de Dios. Amén se dice, hermano. Amén. La hermana Febe, la recomiendo. Y aquellas mujeres que servían al Señor, que no le falte la comidita. El Señor predicaba. El Señor era humano, se cansaba, se dormía. Entonces cuando el Señor lo retiraba a un lado con sus discípulos ya cansados, el Señor le decía, descansen un poco. Las hermanas, ellas venían y les compraban comida y traían comida y les servían. Le estaban sirviendo al Señor. Los talentos que Dios nos ha dado, algunos de nosotros tenemos talento, algunos de ustedes cantan y no cantan nada aquí en la iglesia. Dejan al pastor abandonado. Tocan, tampoco lo hacen. Ahí lo tienen enterrado. Hay un corito que dice, ¿cómo dice? Cuando Cristo venga y te pregunte por tu talento, dice, ¿qué dirás? Le dirás, Señor, me diste uno, aquí está el uno. Y el Señor va a decir, agárrenlo a este, amárrenlo y échenlo a tiniebla de afuera. Entonces el otro se asustó, el que venía en la cola atrás, dijo, Dios mío. Y cuando pasó, y tú me diste uno, te traigo dos. Ah, buen siervo, entra el gozo de tu Señor. Multiplicaste. Pero no escondamos el talento, no lo hundamos, no lo dejamos ahí botado. Ya, hermanos, yo voy a servir al Señor algún día. Es hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es hoy que hay que servir al Señor. Es hoy que hay que servir al Señor. Es hoy. Es hoy que hay que servir al Señor. No mañana. Mañana no sabemos. Mañana le pertenece al enemigo. No sabemos el día de mañana. Hoy sí. El Señor dice, si oyeres hoy su voz, es tiempo ya de dejar de perder las energías y la fuerza que Dios nos da por cosas pasajeras y vanas y poder invertir en el reino de Dios nuestra vida. Nuestra energía, como decía nuestro hermano aquí, la juventud entera al Señor. Amén, hermanos. Les recomiendo a Febe. Ahora, yo saco 4 lecciones de la hermana Febe. Se lo voy a decir. La primera, la recomendación para evitar abusos de falsos hermanos. Pablo dice, la recomiendo. Porque en ese tiempo se andaba con cartas de recomendación, se recomendaban, porque habían falsos hermanos. Mis hermanos queridos, a todos ustedes les digo, no seamos crédulos. ¿Está bien? No seamos crédulos. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros debemos velar quién es quién y no hacer locuras. Recomendamos fulano, mengano, porque lo conocemos, porque hay una recomendación, porque el hermano tiene buen testimonio, porque el hermano ya lleva tiempo en la iglesia. Entonces tiene que haber una recomendación los unos con los otros. Cuidado con abrir la puerta a cualquier cosa, a cualquier persona y decir, no, bienvenido a mi casa, sí, no hay problema. Cuidado, nos tenemos que recomendar los unos a los otros. Y Pablo recomienda, eso es lo primero. Lo segundo, la organización interna de la iglesia. Eso muestra que ella era que ella era. Miren acá. ¿Cuál era el oficio de ella en la iglesia? ¿Ah?
diaconisa. Eso muestra que las iglesias locales ya estaban organizadas en ese tiempo. Ya había una organización. Pablo había organizado la iglesia. En Filipenses encontramos de qué manera está organizada. Entonces ya como que nos está mostrando que en el primer siglo ya había una cierta organización dentro de la iglesia. La hermana Febe era miembro de la iglesia de Cencrea, no era miembro de Roma. Y Pablo la recomienda. Fíjense que en ese tiempo, aunque habían judaizantes que andaban con cosas raras de la ley y el evangelio, pero en ese tiempo no había problema. Hermana Febe, ¿usted de qué iglesia es? Yo soy de la iglesia de Vidons. La voy a recomendar a la iglesia bautista de tal lugar, o a la iglesia pentecostal de tal lugar, o a la iglesia presbiteriana de tal lugar. Era sencillo, era natural, no había problema. ¿Me entiende? Entonces hoy día estamos tan encerrados dentro de las cuatro paredes, mi denominación y nadie más. Qué pena. Yo dije al principio que la iglesia vivía de manera sencilla. Y hoy día se le ha añadido tantas cosas que nosotros parecemos momias, así con miles de leyes. Cuando aquí Pablo dice tranquilamente, el hermano de Roma, le recomiendo a la hermana de la iglesia de tal lugar. Es una buena hermana, recíbanla. Recíbanla. La hermana Febe era una santa que debía ser honrada según su rango. ¿Qué dice Pablo? Vea el versículo conmigo. Ayudéis en cualquier cosa, perdón, el verso 2, que la recibáis en el Señor como ¿qué? Como es digno, como es digno. ¿Oyeron? Respetémonos a nosotros, nosotros somos santos de Dios. Y si usted recibe a alguien en su casa, algún hermano, recíbalo como es digno de recibir a un santo de Dios. Y Pablo así lo dice, recíbala como es digno a un santo de Dios. Y luego dice, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí. Hermanos, que Dios nos dé muchas Febes. Muchas Febes, muchas hermanas Febes, entregadas. Pablo dice, la recomiendo, es una hermana tremenda, buena, extraordinaria. No dice, no es chismosa, no anda metida en cosas extrañas. No, es una hermana que se guarda, es una santa de Dios. Recibidla es digno recibir a un santo de Dios. Caramba, cuando llegaba la hermana Febe a la casa le daba miedo a uno. Se me va a descubrir mi pecado. ¡Qué mujer de Dios! ¡Qué mujer de Dios! ¡Qué mujer de Dios! Tremendo. La iglesia necesita mujeres de Dios así. Necesitamos mujeres así. Recuerden, una vez se los dije. La gente dice, ¿dónde están los Timoteos? Pero la pregunta es, ¿dónde están la madre y la abuela de Timoteo que formaron a Timoteo? ¿Dónde están las ancianas o las mujeres precisamente que van a formar el carácter no solo de sus hijos, sino de jóvenes de la iglesia? Pablo dice, las ancianas, no necesariamente de edad, mujeres maduras deben enseñarle a las más jóvenes cómo criar a sus hijos, cómo atender al marido, cómo hacerle su platito rico, cómo hacerle su cevichito todos los días, cómo. Es un ejemplo, ¿no? Gloria a Dios por la hermana Febe. Esta es la gloria de la hermana Febe. Un día la vamos a conocer. Y usted dirá, hermana, si estudiamos de su vida. Sí. Y otros de otras iglesias van a decir, ¿qué? ¿Quién era Febe? Esos son los que vienen que siempre andan bailando en la iglesia y no hacen nada más que no estudian la Biblia. Pero la hermana Febe va a estar en la gloria.
y lo vamos a conocer. Usted era la que sí. Y díganme qué hacían. Bueno, yo le daba de comer a Pablo cuando venía. Era un gran amigo mío, servía en la iglesia. Qué tremendo. Yo cuando fui a El Salvador hace un tiempo atrás, mi hermano sabe cómo es allá, en la iglesia de Lim, había una hermana Febe, que cuando yo la dejé, me fui al culto, yo me fui llorando. Mi hermano también la conoce, la hermana Julia. Se llama Julia. A estas alturas tiene como 70 y ya estará en los 80 años. Y como saben ustedes, la iglesia de Lima ya, cada culto llegan unos 100, 150 buses. Entonces tiene un parqueo inmenso. Y afuera no hay mucha luz, está un poco oscuro. Y ponen diáconos para cuidar, para que puede salir un niño que no se pierda. Y hay partes oscuras donde no se ve bien. Y recuerdo que ese día en el culto nosotros veníamos llegando, nos dejó el hermano, bajamos, y así en medio de la oscuridad así, dijimos, ¿no es la hermana Julia? Y bajamos y fuimos, y era la hermana Julia. Estaba parada afuera de la iglesia, en la parte de la sombra, cuidando. Y cuando nos vio, oh hermano, Dios le bendiga, qué gusto de verle. Pasen a sentarse. A ver una hermana de 80 años de pie y que uno que le vayan a decir, siéntese. Yo ya no tenía ganas de sentarme, hermano. Decir, hermana, vaya a sentarse usted, déjeme aquí parado. Y no es que ella está obligada, para ellas es un privilegio servirle al Señor. ¿Y sabe lo que nos dijo ahí? Estoy orando para que Dios me dé el tremendo privilegio de estar parada al lado del púlpito de la iglesia. Como mujer. Hoy día los jóvenes son, no sé qué les pasa. 15 años, 20 años. Hijo, pasa la aspiradora. Ya no tienen fuerza. ¿Qué les pasa? Si hay una guerra hoy día, hermano, la perdemos de frente. De verdad, ya no tienen fuerza esta gente. ¿Qué pasó? Los viejos de antes, yo alcancé a las 10, 12 años andábamos trabajando en la calle y sin zapatos. ¿O no? No estaba bien, pero nos forjamos ahí. Y los días la juventud nuestra, el forjamiento de ellos es. Y usted le da la mano, claro, tienen un montón de músculos en los dedos, de tanto apretar ahí, pero no tienen nada más. Porque no están forjados en el fuego, donde está la cantera de Dios, donde ahí martillo da con todo. Necesitamos, hermanos, más hermanas Febes, que estén comprometidas con la obra de Dios, que le digan, pastor, aquí estamos, a la orden. Y yo le digo, y hermana, siéntense adelante y bótenme para afuera a todos estos hombres que no hacen nada a la iglesia. Y nos volvemos, me vuelvo pastor solo de hermanas. Los hombres igual, no sé qué les pasa, si se les monta el diablo encima, ellos qué tienen. Igual, ahí andan, Dios le bendiga, hermano. Nos vemos el próximo domingo, hermano. Si Dios quiere, ¿cómo no va a querer, hombre? Claro que quiere que vengamos a adorar a Dios aquí todo el tiempo. A veces yo envío mensajes, hermano, y no responden. A la semana, sí, hermano. ¿En qué estamos? O sea, si me toca a mí, imagínense que yo me voy a otro país y dentro de un año escribo una carta y hago igual que Pablo. Salúdenme al que se duerme en la parte tercera del lado derecho de la iglesia. Salúdenme al chismoso que se sienta en la... Hermano, por favor, sería una tragedia escribir una carta hoy día. Pero Pablo se gozaba. Salúdenme a la hermana Febe, entregada al Señor, que hacía la obra de Dios. Hermanos, qué maravilla tener una iglesia así. ¿Están de acuerdo conmigo?
Ya cansado ya de la mediocridad, ¿no? Cansado de la mediocridad, decir, vamos adelante, hermano. Vamos adelante, vamos, hay que ir a la batalla, hermano. Vivimos o morimos, como dicen los comunistas. ¿Cómo dicen ellos? No me acuerdo. Hasta la victoria siempre, dicen. Puros cuentos, unos ladrones. Pero nosotros debemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Adelante, hermano, a servir al Señor. Ya dejemos, hermano, que hace frío, hermano, que me duele la espalda, hermano, que me duele aquí, que me duele acá. El Señor nos dé más, hermanos consagrados. Yo no digo que no hay aquí. Si no hubiera, ¿cómo haríamos? Lo que digo es que Dios levante más todavía. Más, 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 más. Diga más conmigo. Gloria a Dios. Algunos ni pudieron. Dije más. Más. Plus. 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 Y algunos ni dicen. Hablan bien el francés ni dicen. Están enojados. Ahorita están enojados. Si los conozco, yo soy el pastor aquí, conozco a las ovejas. Pero es la verdad. Quiera Dios darnos más hermanas Febes. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida. Hermanos, por favor, este hombre se gozaba escribiendo la carta. Solo héroes, le escribe a puro héroes. A Priscila y Aquila, ellos expusieron su vida. No sabemos claramente cómo sucedió, pero ellos arriesgaron su vida para salvar la vida de Pablo. Yo estoy seguro que aquí entra uno y grita ¡Alá! Todos se van corriendo para allá. Y nadie expone la vida. Todos saldrían corriendo, hermano. Asustados. Pero dice, expusieron sus vidas, fueron colaboradores de Pablo, fundaron iglesias con Pablo en Corinto y en Éfeso. Allí estuvieron con él. Este matrimonio es inseparable. Lo encuentra en Hechos de los Apóstoles, hermano. Lo encuentra aquí y siempre es Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Inseparable este matrimonio, inseparable. Véalo, búsquelo, usted va a ver. Priscila y Aquila. Y es extraño, porque en el griego ponía en orden de importancia. Tendría que haber puesto Aquila y Priscila, pero dice Priscila y Aquila. Parece que la hermana Priscila era brava, de esas que fue formada por la hermana Febe. Pero era un matrimonio inseparable, inseparable. Y dice, todas las iglesias le dan gracias, dice el verso 3. También todas las iglesias gentiles le agradecen. Pablo dice, Juan Marco me abandonó y se peleó con Bernabé. Dice, no, yo no quiero llevar a este es un irresponsable. Y Bernabé dijo, ¿cómo nos vamos a llevar? Y ahí se agarraron los dos y como que, y se separaron. Entonces quedó ahí, aunque después es restaurado Juan Marcos, pero de todas maneras queda un estigma, una marca de que por causa de Juan Marcos, pues los dos pelearon. No así con Priscila Aquila. Yo, ¿sabe cómo me lo imagino a ellos? Del brazo, los dos, caminando, inseparable. Vamos para Corinto, vamos para Roma, inseparable. Evodia y Síntique, lo puede ver en Filipenses capítulo 2. Evodia y Síntique, una pareja. ¿Sabe lo que le dice Pablo? Vivan en paz, hombre. Que estaban peleando. Vivan en paz. Haya paz entre ustedes. Pero el punto es este. ¿Cuánto aguantan los matrimonios casados hoy día? En el mundo y en la iglesia, porque está en las dos partes el problema. Queremos parejas como Priscila y Aquila, apoyando al apóstol, inseparables.
un testimonio intachable. Y dice, de todas las iglesias gentiles, este matrimonio vale la pena. Porque hoy día los jóvenes que se van casando buscan así a dónde encontrar un referente, dónde encontrar alguien que sea una persona que influencie su vida. Y ahí encontramos y empezamos a ver que las cosas están yendo de cabeza para abajo, porque difícilmente se encuentran parejas así, entregados los dos, Priscila y Aquila, en Éfeso, Priscila y Aquila. En Corinto, Priscila y Aquila. Llegan a Roma, son expulsados, en el año 49 son expulsados los judíos. ¿Quién llega de allá? Priscila y Aquila. Y fíjense que aquí Pablo al final de su ministerio, o sea, Pablo no, al final de su ministerio no escribió, bueno, Priscila, que Dios te sostenga en tus pruebas y dificultades y punto. ¿Y qué pasó con Aquila? No. Dice Priscila y Aquila, mis colaboradores fieles. Que Dios nos dé matrimonios así. Los dos. Yo le dije a mi esposa y mi esposa me dijo a mí, los dos nos vamos a morir juntos. O sea, el día que ella se muera, yo también. De verdad, sí, tienen que cuidarla porque si ella se muere, me muero yo. Los dos, y nos entierran igual, los dos, uno al lado del otro. Cualquier cosa, no sabe al muerto de al lado que puede. A lo mejor el muerto de al lado se pone a mirar a mi esposa, entonces yo estar al lado. Voy a estar ahí al lado, cualquier cosa. Pero Priscila y Aquila, ni en la muerte ni en la vida separados. Aunque gracias a Dios que en el cielo no va a haber matrimonio, ¿no? O sea, porque también trae dificultades. Pero Priscila y Aquila, hasta la muerte, unidos. Termino ya, no me quedan unos minutos, nada, y terminamos. Y dice, verso 5, salúdenme a la iglesia que está en tu casa. O sea que Priscila y Aquila eran líderes de grupo familiar, tenían una iglesia en la casa. Qué pareja, hermanos. Qué pareja. Usted de joven se quiere casar, busque un joven o una joven entregada a Cristo. Ya no le crea. Si no es cristiano, no le crea. No, me voy a convertir. No, sí, lo que pasa es que no le dice que se va a convertir en diablo. Solo le dice, me voy a convertir. Eso es todo lo que le dice. Pero el punto es que no debe ser así. Ya basta de eso. Señor, ya basta de tener como suegro al diablo, hombre. Señor, dame tú la esposa o el esposo ¿quién es? Muéstrame, yo voy a esperar en ti, Señor. Y no cualquiera ahí que aparece con los pantalones medios para abajo, creyéndose y todo, y que tiene foto en Instagram, y que tiene foto en Facebook, y que tiene foto aquí, y que tiene un arete aquí, y tiene un arete del lado aquí, y tiene otro arete acá, y está el puro fierro. No, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero no busquen en otro lado, no busquen en otro lado que en la viña del Señor. Y aún dentro de la viña también hay coyotes, cuidado. Hay que tener los ojos bien abiertos para que Dios nos dé. Y yo creo, hermanos, que la iglesia necesita esta clase de matrimonios que podían ser líderes en su casa, podían predicar con Pablo, podían ayudar, lo que sea. Eran una pareja digna de ser imitada. Termino. Saludad a mi querido hermano Epéneto, que es el primer convertido en Cristo en Asia. Esto es increíble porque ustedes saben que los designios de Dios, la mayor parte de los designios de Dios son misterios. Nos ha revelado otra vez su palabra, pero no todo está revelado. Es decir, que cuando yo me casé, o sea, cuando yo quería casarme, yo no sabía con quién iba a ser mi esposa, no sabía quién iban a ser mis hijos,
Pero ahora que estoy casado, y ahora que tengo 5 hijos, y ahora que tengo 2 nietos, entonces yo ahora sé que hace 20 años atrás Dios tenía esto, pero yo lo descubro porque se está dando se está descubriendo a medida que voy caminando en la vida. Y usted igual, a medida que va avanzando en la vida, va descubriendo lo que Dios va teniendo para usted. Pero es interesante porque este versículo, esta parte me encanta, porque Dios sabe lo que hace aquí. Revela el nombre del primer creyente en Asia. El primero de miles. No quisiera saber, usted no le pica saber cuál va a ser el último convertido y el Señor viene. Debe haber alguien, igualito como el primero aquí, debe haber alguien que sea el último. Ahora no sabemos, pero en este caso aquí es tremendo, porque el Señor dice, inspira a Pablo, dice, bueno, este hermano es el primer convertido en Asia. Solo por eso se conoce al hermano, por el primer convertido. Qué privilegio, ¿no? De ser el primero en la lista. Y ahí está el nombre de él. Y fíjense, termino ya, nos vamos, no se preocupe. 2 minutos y se van para la casa. Pero les quiero decir esto, Pablo dice, saludad a mi querido hermano. Hermano, Pablo no era un teólogo frío, que enseñaba y luego se bajaba del púlpito y no quería hablar con nadie, no tenía comunión con nadie. Pablo era un excelente teólogo, pero tenía un corazón pastoral. Y aquí dice, mi querido hermano, mi querido hermano. Había sentimiento. La idea no es solo enseñar fríamente, la idea es enseñar la palabra de Dios, pero luego, como decía alguien, oler a oveja, estar con los hermanos, reír con ellos, llorar con ellos, llevar las cargas los unos de los otros. No es solo dar la palabra y luego irse, sino que la idea es, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo orientar? Tiene que ir las dos cosas. La frialdad de las iglesias hoy día, donde ya los superhombres de Dios pueden ser tocados porque, no sé, tienen guardaespaldas. Qué pena que las cosas se conviertan así, ya hasta papamóvil tienen algunos. Pero la idea es que Pablo era un gran hombre de Dios, pero también tenía sentimientos y tenía un corazón pastoral. Sentía las cosas. Y en 2 Corintios 11 dice, ¿quién no se indigna cuando cae un hermano y hacen caer un hermano? Y dice, yo me indigno, porque llevo la carga de las iglesias, dice. Entonces esto no es aprender algo y luego ir a darlo a gente y luego nada. Esto es que Dios nos liga de tal manera, como dice Pablo a los Corintios, que somos un cuerpo. Y si la mano se duele, todo el cuerpo se duele. No somos híbridos hechos de fierro, todos somos parte de un cuerpo. Y todos sentimos y todos lloramos. Lloramos juntos, ¿sí o no? Reímos juntos. Llevamos las cargas unos a otros. Nos animamos unos a otros. Enseñamos la palabra. Esa es la única manera en que se puede mentorear, como lo hizo el Señor Jesucristo, que vivió con sus discípulos, habló con ellos, los vieron reír, los vieron llorar, lo vieron cansado, lo vieron predicar, lo vieron indignado en el templo. Eso es. No es solo venir aquí y dar algo así y luego irse y no se sabe más de nadie. Ojalá las escuelas bíblicas enseñaran más este asunto, que no salgan todo frío. Y yo conozco pastores que son teólogos muy buenos, pero fríos. Usted los mira ahí, le dan ganas de hablar con él. Ya hicieron su trabajo. Hermano, quiera Dios darnos hombres de Dios así, mujeres de Dios así, hermanos de Dios así y parejas de Dios así. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que esta tarde hemos meditado.
queremos decirte, Señor, que si a la hora de escribir la historia de la iglesia en el siglo XXI, en el año 2010, 14, 15, 20, si de alguna manera, Señor, se pudiera hablar de esta iglesia, que se hable así, Señor, de parejas sólidas, de hermanas entregadas, de maestros con el corazón en la mano, compartiendo lo bueno y lo malo dentro de la obra de Dios. Señor que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que están aquí, que son para nosotros y podemos y debemos imitarlos, porque tú nos llamas así, Señor. Que imitemos a Priscila, Aquila, que imitemos la hermana Febe, que imitemos a todos estos hermanos que vamos a ir viendo, y todos tenemos algo que darte, algo que darte. Todos tenemos algo que darte, todos. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las visitas de esta tarde. Bendíceles, toca sus vidas, cambia sus vidas, bendíceles, guíales, Señor, para que te conozcan a ti. Aleluya. Pongámonos de pie, hermanos, cantemos este corito cortito que dice: yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú, Señor. Dígale: yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso que tú puedas usar. Yo